Vamos con la parte del libro. El libro del que sobre todo os voy a hablar es de este, que es el último que he presentado, que es La mujer que escribe por amor a los caballos, que ahora enlazaré con el taller que acabamos de hacer, ¿vale? Pero antes, por si alguien no lo sabe, cuento un poco mi historia como escritora, el proceso, o sea, hasta llegar a este libro, porque parece que no, pero todo está conectado. O sea, cada libro ha ido dando de alguna manera lugar a otro. Entonces, el primero que escribí y publiqué es La mujer que aprende de los caballos. Es un libro en el que cuento un poco cómo cambió, cómo fue mi cambio de pasar de estar con los caballos más enfocada a montar y a un uso más para mí exclusivo y demás, a describir la parte que para mí siempre he dicho que es la más fascinante de los caballos, que es cómo nos ayudan a nuestro autoconocimiento, a nuestra toma de conciencia y a nuestro despertar y elevar la conciencia. Es decir, si no la tenemos muy despierta, despertándola más e ir subiendo gradualmente en ella, en ese darnos cuenta. Aquí cuento un poco el cómo fue ese proceso mío, y también cuento cosas de los caballos que habitualmente en la mayoría de libros de caballos no se suelen contar, o no al menos desde este prisma, desde este enfoque. Por eso también es una mirada diferente al caballo, a la relación con los caballos, y de hecho en él incluso propongo ejercicios y actividades que se pueden hacer con los caballos para mejorar nuestra relación con los caballos y también pues para ir a la vez conociéndonos mejor, ¿vale? Por eso, y es La mujer que aprende los caballos, porque yo estoy continuamente aprendiendo de ellos. Creo que ellos tienen las grandes claves de la vida, de los secretos de la vida, ellos ya las saben. Nosotros las sabíamos, va diciendo que efectivamente ellos ya lo saben. Nosotros también las sabíamos, pero o la hemos olvidado, o no las queremos recordar, o directamente no sé lo que ha pasado con eso, la verdad. Bueno, el siguiente libro que escribí es Lo que necesitas saber antes de tener un caballo. Es una guía, es un manual, es una guía muy práctica con las 5 cosas más importantes a mi modo de ver, que toda persona que quiera tener un caballo debería tener en cuenta antes de tener el caballo. ¿Por qué escribí este libro? Porque cuando yo empecé a trabajar con caballos y a enseñar doma natural y comunicación con caballos y equitación natural, muchísimas personas me venían con que habían tenido un caballo que era el sueño de su vida y se había convertido ese sueño en una pesadilla. Y no sabían qué hacer con el caballo y no era un auténtico dolor de cabeza y una frustración y problemas en su vida a diversos niveles. Entonces, eso pasa porque muchas veces solo pensamos en que quiero tener un caballo o en qué bonito es ese caballo castaño o ese tordo, me gusta o tal, pero a lo mejor no es el caballo que tú necesitas o el más adecuado para ti, según tu nivel, tus conocimientos, tus capacidades, tus habilidades, tu carácter. No es lo mismo una persona que sea muy tranquila que una persona que sea más activa, o no es lo mismo que yo quiera hacer salto que quiera dar paseos por el campo. Hay caballos que pueden valer para todo y hay otros que no. Igual que hay personas que se le dan bien más o menos todos los deportes y hay otras que se le dan bien un deporte y se les da muy bien, pero los demás se lesionan y tienen graves problemas o de carácter y lo pasan mal. Pues el objetivo de este libro era, primero, evitar ese tipo de situaciones en las personas, y el segundo, el evitar que tantos caballos vayan al matadero, porque no sé si lo sabéis, pero miles de caballos van al matadero y son caballos domésticos, no son caballos de los que se crían para abasto, para consumo de carne directamente, que también los hay, pero la gran mayoría de los que van son caballos domésticos, ¿vale? Y pasa por eso, básicamente. Y otro dato curioso es que el caballo, si no recuerdo mal, pasa por una media de 16 personas a lo largo de su vida. O sea, es un disparate, porque son animales que crean unos lazos y unos vínculos alucinantes. Y eso, por ejemplo, raramente pasa
con gatos o con perros, que son los otros animales domésticos que tenemos más accesibles junto con los caballos. Y sin embargo decimos que nos gustan mucho los caballos, que qué experiencia, que qué vínculo, que qué conexión, pero en el momento que no tal, tenemos una facilidad para desprendernos de ellos, ¿vale? Y venderlos, o ya no corre, o ya es mayor, o no sé. Entonces eso pasa en realidad por no tomar inicialmente, dedicar un tiempo a pensar qué es lo que yo quiero, dónde puedo tener el caballo, porque no es lo mismo tener caballos en un espacio como este tan precioso, donde pueden estar, aunque están acotados, pero están que se mueven a sus anchas, que están con otros caballos, que se interactúan y demás, que están encerrados 23 horas al día en una cuadra de 3 metros cuadrados. O sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Para la vida del caballo y demás. Y yo entiendo que hay gente que no se lo puede permitir según qué cosas, por dónde vive, pero todo eso afecta más de lo que la gente cree. El siguiente libro es Vivir en modo caballo, y es un libro en el que lo que cuento es cómo es el estilo de vida de los caballos, del caballo de verdad. Cuando digo el caballo de verdad, es el caballo si no estuviera con el ser humano, si no estuviera en el ámbito doméstico. Cómo es, sin embargo, el estilo de vida de los caballos en el ámbito doméstico, y hay un contraste muy gordo. Y hago un paralelismo con cómo es, o debería de ser, o fue nuestro estilo de vida natural, el del ser humano, y cuál ha sido nuestra vida a lo largo del tiempo de la evolución, y cómo es ahora. Y estamos muy alejados de lo que es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza está más parecida a la de vivir en modo caballo natural que a lo que estamos viviendo hoy día. Y es un libro de mentalidad, es un libro de acción, de actitud, es un libro de emociones, de trabajo de inteligencia emocional, es un libro de hábitos, es un libro de alimentación, y es un libro sobre todo en el que hablo mucho también de cómo superar el miedo, ¿vale? Y precisamente lo que hemos visto en este taller, que cómo superar el miedo es conectando con el amor. Y ya pues vamos al último. Maika, ¿me puedes acercar por favor mi camisa? Porque me está dando un poquito de fresco. Y bueno, antes por no cortar. Sí, es que ha cambiado, se ha metido, en el momento que se mete una nube, gracias. Ay. Okay. No, de momento no. Sí. Yo creo, pero... bueno, pues el libro el último es este, La mujer que escribe por amor a los caballos. Fijaos que el taller que hemos hecho hoy se titulaba Hacerlo por amor, ¿no? En realidad la idea es que hagáis lo que hagáis en vuestra vida, hagáis lo que hagáis, intentad hacerlo desde esa emoción, desde la emoción del amor. Hagáis lo que hagáis, incluso escribir un libro. Y la segunda idea de por qué este título es un poco también lo que hemos visto al final del taller, de la importancia que tiene la escritura. De la importancia que tiene la escritura a la hora de crear la vida que queremos, como queremos, y las experiencias que queremos y como queremos. El título se llama La mujer que escribe por amor a los caballos, porque en realidad yo todo lo que hago, hay digamos, un pensamiento de fondo que lo mueve todo, y es mi amor a los caballos. O sea, el escribir lo hago por lo que siento por los caballos, el dónde vivo y dónde elijo vivir viene por lo que siento por los caballos, por el amor que siento por los caballos, y todo, prácticamente lo que hago, viene de ahí. Por eso es un poco el título del libro. Y luego este es un libro que, como dice el subtítulo, es Historia y aprendizaje sobre cómo ganar más dinero y vivir más libre. Un poco es eso, a través de la escritura, como hemos visto antes en el taller, es una forma de empezar a manifestar aquello que yo quiero. Y es un libro también en el que muchas veces las personas que estamos en el mundo del caballo nos mueve mucho, y más en
dentro del mundo del caballo, la parte está más, digamos, enfocada al desarrollo personal y a la despertar de la conciencia y al autoconocimiento. Somos personas que estamos como un poco happy flower, ¿no? Y que estar con los caballos y la emoción y la experiencia y tal. Y en muchos casos, muchas de estas personas no les funciona su trabajo, no les va bien y no pueden terminar dedicándose a lo que les gustaría dedicarse porque no tienen clientes. Y una de las razones es que no comunicamos bien aquello que hacemos o no sabemos bien cómo hacerlo llegar a las personas que realmente podrían estar interesadas en eso que hacemos. Y ahí es donde la escritura tiene, la escritura y en concreto la comunicación tiene un poder, es esencial, es decir, está muy bien que Maika o que yo nos formemos en coaching con caballos, en manejo de caballos, en comunicación con caballos, en etología y en todo lo que pueda ser del conocimiento del caballo, vamos a ser unas profesionales estupendas de los caballos, vamos a ver cómo conseguir que los caballos estén cómodos, relajados y fenomenal y que la gente esté así con ellos, pero si yo eso luego no lo sé comunicar de una manera que llegue a las personas que eso le pueda interesar, pues difícilmente me voy a poder dedicar a eso y difícilmente los voy a poder mantener a ellos. Entonces, escribí este libro un poco por eso también, porque estaba viendo que muchos compañeros del sector, desde la parte de hípica, es menos, porque la información de la hípica ya está como mucho más asentada, al menos aquí en España. Pero la otra parte así más alternativa de los caballos, muchos proyectos no terminan de encaminarse y de fluir y de materializarse por un problema de que no se está comunicando de la mejor manera para que ese mensaje llegue a las personas que realmente, que las hay, podría interesarles. A lo mejor está llegando, pero está llegando a personas que realmente lo que quieren es montar a caballo, no le interesa para nada este tipo de experiencia. Entonces, quizá le podría interesar si lo cuentas de una determinada manera. Entonces, con este libro, yo un poco lo que cuento es, intento a través de historias que yo he vivido o que yo he experimentado, el cómo mostrar formas de contar tus cosas cotidianas que te pueden pasar con los caballos o en otro trabajo que puedas tener para hacerlo ver a esas personas que tú crees que le podría interesar eso que tú haces, ¿vale? Y a la vez es como un pequeño libro de relatos, de microrelatos, de pequeñas historias, de que eso que a mí me han pasado con los caballos o de aprendizajes que yo he tenido con los caballos y de otras cosas que no tienen nada que ver con los caballos, pero que de alguna manera yo he ido, me he ido, digamos, sirviendo precisamente también pues, para hacer retiros con caballos, experiencias con caballos y demás. Y ahora, por ejemplo, estoy, como he dicho, trabajando, estoy viendo cómo le doy forma a una serie de experiencias para vivir experiencias con caballos, pero a nivel un poquito más salvaje. Ir a espacios que estén donde los caballos estén mucho más libres o totalmente libres y vivir ahí un día, 2 o 3 en contacto con los caballos en el lugar donde están los caballos y desde ahí hacer una inmersión de a lo salvaje, mejor dicho, dentro de esos entornos que no están apenas domesticados. Y poquito más que contaros de este libro, o sea, que hablo eso de la importancia de la comunicación, de la importancia de escribir y de la importancia de cómo escribir ayuda a que pasen cosas buenas. Y nada, si hay alguna duda, pregunta de esto o de lo que sea. ¿En qué libro hablabas de algo que te enseñó Concordia? ¿En modo caballo o en este? De cuando tenías que tratar con caballos que eran complicados, que ella te dijo, ponte en la mejor situación de lo que te puede pasar y en la peor situación. Y con esa, digamos, con ese mensaje, dice, yo voy a entrar, que lo peor que me puede pasar esto, pues ya lo sé. Sí, para mí el mensaje es, si tú eres capaz de afrontar el peor escenario, de asumir
corrijo, de asumir el peor escenario posible. Si tú eres capaz de asumirlo, da el paso. Si no eres capaz de asumirlo, no lo des. Hasta que seas capaz de asumirlo. Y si nunca eres capaz, pues no lo des. Pero cuando seas capaz de hacerlo, van a pasar cosas que te van a sorprender. Es este libro. Es el de la mujer que aprende los caballos. Pero en el fondo es también un poco lo que cuento en este libro. Que no, me parece que en alguna de las historias lo menciono también, que es eso, cuando tú das el paso de, por ejemplo, quiero hacer algo, quiero con caballo o sin caballo, y es como, haría esto, pero, o sea, es que me puede morder, me puede dar una coz, me puede, ¿vale? Y te notas que te da miedo, y es un miedo que te bloquea, te paraliza, no lo hagas. Te vas, te das una vuelta, vuelves otro día y vuelves a hacer el ejercicio en otra ocasión. Y cuando tú ya te veas que eres capaz de asumir y decir, mira, pues lo mismo me llevo una cosa o un bocado, te dices tú, y lo mismo no me lo llevo. Y si no me lo llevo, lo que puede pasar es que conecte con el caballo, que el caballo que está súper bloqueado, que ha tenido no sé qué trauma, vea que no sé qué, y eso sería maravilloso. Y te dejas fluir por esa emoción, y esa emoción, tú empiezas a ver que qué guay, qué guay, qué guay, entrarás, y con 99% de posibilidades, hay comida, cuando hay comida, pues nos ponemos impacientes y revoltosos. Entonces, saldrá bien. ¿Por qué? Entre otras razones, porque has conectado, lo que te está moviendo es el amor a querer ayudar al caballo, el amor de querer compartir, el amor de querer, ¿vale? Entonces, fijaos, volvemos a lo mismo. Con la otra emoción es como el miedo a que me haga daño, o yo a equivocarme o hacerlo mal y que el caballo se asuste, que se espante, ¿vale? Entonces, fijaos que dependiendo de con qué emoción, dependiendo de en qué estado yo esté, es porque estoy anclada en una emoción miedo o en una emoción amor. Si consigo, hasta que yo no consiga que haya más presencia de amor, que pueda haber 60 de amor y 40 de miedo, ¿vale? Pero en el momento que yo con 60 de amor ya me vea capaz de poder hacerlo, será 60, 65, 70, ¿vale? Y el caballo irá respondiendo, será, mira, si algo tienen los caballos es que son coherentes. Si tú das amor, ellos te van a dar amor. Hay veces, y quiero matizar esto, que creemos que estamos dando amor, pero en realidad estamos dando miedo. Es decir, yo quiero ayudar, pero entro con miedo a... Quiero ayudar, en el fondo quiero ayudar, pero me está moviendo el miedo. Y eso, muchas de los accidentes que pasan y de los percances que pasan, vienen por ahí. Porque si en el fondo tú quieres ayudar, pero te está moviendo el miedo, entonces hay más presencia de miedo que de amor. Y hay caos, hay conflictos y hay accidentes. ¿De acuerdo? Y luego otra cosa que iba a decir que se me ha olvidado es que los caballos, el miedo, si tú en un espacio como este yo me acerco y aunque quiera ayudar pero me mueve el miedo, el caballo lo va a detectar y lo más probable es que se vaya. Caballo equilibrado, pero también puede atacarme. Pero si está en un espacio muy limitado como puede ser una cuadra, esa energía él va a intentar escapar, porque los caballos son animales que escapan, que evitan, por eso su mecanismo principal es la huida. Entonces, si no tienen opción de alejarse, porque hay paredes, porque están dentro de una cuadra o en un espacio muy cerrado, y tú eres la fuente de esa energía que a ellos le da temor, van a intentar echarla. Y a veces encima se suma que tú estás en el único punto de salida, en la puerta. Tú entras y entras con una energía de querer... Ah, ya sé lo que también quería decir. Que hay veces que decimos que queremos ayudar a los caballos, pero en realidad vamos con una energía de imposición.
de imponer lo que quiero hacer, como lo quiero hacer, de que el caballo me haga caso, de esta manera. O sea, eso es imposición, eso no es amor. Y a los caballos la imposición como tal la repelen como una cosa mala. Tú puedes ir de manera asertiva, pero si la energía, si esa acción, que puede ser asertiva y puede ser de llegar y coger al caballo y tal, pero si todo eso tú no lo estás haciendo desde es así porque lo digo yo y porque soy yo y porque eres mi caballo y porque tal, ¿vale? Aunque los gestos desde fuera pueden parecer los mismos, no es lo mismo que si tú entras haciendo eso y yo entro haciendo lo mismo, pero yo todo eso que lo estoy haciendo es porque realmente amo al caballo y sé que salir y que corra y que no sé qué, que no sé cuántos es lo mejor para él porque se va, ¿vale? Porque no sé qué, es decir, no lo estoy haciendo desde mi ego, de lo que yo quiero o de lo que a mí me apetece, sino de lo que yo sé que en realidad y en el fondo es lo bueno para él. Aparentemente desde fuera, con un vídeo que estuviera grabando, no hay diferencia en los gestos, pero en la vibración, en la frecuencia y en la energía sí, y en el campo electromagnético sí, con lo cual la reacción del caballo, el comportamiento del caballo va a ser totalmente diferente. Y eso es algo que a mucha gente le cuesta entender y que de hecho no entiende y piensa que son flipadas. Bueno, serán flipadas, pero yo, en mi experiencia, y todavía a veces me pasa, hay veces que no, eso entro con vengo de la inercia del mundo y de tal, y digo, y al ver la reacción del caballo, digo, pero si estoy haciendo lo mismo que hice ayer o antes de ayer y tal, digo, sí, estoy haciendo lo mismo, pero no vengo con la misma energía. No vengo con la misma energía, no vengo con el mismo tipo de emoción, no vengo, o sea, los gestos, mis movimientos son los mismos. La fuente en la que están enraizados y en la que, de donde vienen, de donde nacen, las raíces no son las mismas. Y eso es lo que ven los caballos y es lo que a tantas personas nos revienta la cabeza y no terminamos de entender, ni asimilar, ni aplicar. Pero es por eso. Con el ser humano en la vida diaria, claro, tú puedes tener un día que vas a tu trabajo maravillosamente bien, ya tú, bueno, te apetece o te sientes con ganas de hacer eso, y otros que no. Y a mí lo que me ocurre es que yo tengo que estar bien para trabajar con los animales, que yo trabajo desde esa conexión con ellos. Si no, es que no percibo, no recibo, no puedo dar y siento que no estoy haciendo lo correcto para ayudarlos, ¿no? Y ahí yo creo que tienes que hacer un trabajo personal constante. Y luego lo que tú hablas, el caballo es coherente. Siempre. Pero ¿cuántas personas son coherentes? Ninguna. ¿Cuántas personas no entran por la puerta y te están diciendo una cosa y están sintiendo otra? Y tú lo estás notando y lo estás mirando y dices, ¿y ahora qué hago? Pero si es que lo más curioso es que no es que estén sintiendo una y diciendo otra, es que están diciendo una, sintiendo otra y haciendo otra. Sí, o sea, es que, y a veces no es terceras personas, a veces somos uno mismo, que estamos pensando una cosa, haciendo, o sea, pensamos A, hacemos B y decimos C, y dices tú, pero ¿por dónde te cojo, no? Y muchas veces eso es lo que nos pasa con los caballos, sobre todo cuando hacemos este tipo de intervenciones y de experiencias. Que ellos son siempre coherentes, siempre, siempre sienten y en función de esa sensación actúan. No hay más. Claro, y hay que aceptarlo, y de ahí viene que el caballo no me sirve, más bien tú no le sirves al caballo. Pero pasa mucho, tú lo habrás oído. Tantas personas, no, es que este caballo no me sirve, y el otro tampoco, y el otro tampoco. Claro. Y tú dices, el trabajo está en ti. Pero es lo mismo, eso pasa con los caballos y es lo mismo que a otras muchas personas nos puede pasar con las parejas. Estás con una persona, es que esta persona no me sirve, rompes y con otra y tampoco te sirve. Yo, o sea, en lugar de decir, a ver, qué es lo que está pasando aquí y qué parte es mía y qué parte puedo yo corregir y modular, y ¿vale? Y a lo mejor luego con esa persona efectivamente no, por lo que sea, pero mírate tú primero dentro y mira a ver qué
qué parte de eso que está pasando es tuya. Porque a lo mejor si corriges eso, ya está. Entonces, no, primero es, con los caballos, quito el caballo o quito la pareja y vuelvo a coger otro caballo y vuelves a tener el mismo problema. Y vuelves a coger otro caballo y vuelves a tener el mismo problema, porque no estás haciendo tu trabajo. Eso, el caballo, eso se ve mucho en la parte de la práctica de la monta, de la equitación. Al caballo se le pide que esté centrado, que esté relajado, que no sé qué, que no sé cuánto, que responda, que la rienda, que la pierna. ¿Y cuántas personas no ves que van montando y van con el móvil, con no sé qué, con no sé cuánto? Y tú dices, ¿dónde está la atención de esa persona? Menos en el caballo, menos en él con el caballo y el entorno en cualquier lado. Está recordando lo que hizo anoche, la película que vio anoche, lo que va a comer, que tiene que hacer la comida de este mediodía, lo que sea. Menos estar en ese instante, menos estar presente, menos estar en estado de presencia, claro, y por eso el caballo eso lo nota y el caballo pues va por el monte y dice, uy, hierbita, y se va a comer hierba, porque ve que tú no estás. Y entonces tú te enfadas porque se va a comer hierba. Pero, ¿sabes? Entonces les exigimos a los caballos que ellos estén no al 100%, al 1000%, cuando nosotros no estamos dispuestos ni a estar al 10%. No, o sea, empieza tú a estar todo lo presente que puedas y el caballo verás cómo va a ir estando presente. Y a base de compartir experiencias y momentos, esto es como todo, eso se va afinando, se va afinando, se va afinando y llega a un punto en que dices tú, me monto en el caballo y llevo las riendas por si yo qué sé, se aparece un helicóptero. Que llega un momento, yo con uno de mis caballos, el mayor, que tú estás pensando en galopar y él ya lo sabe. Claro. Ya sabe el movimiento que tú haces porque tú haces algo o a lo mejor hay una conexión energética tan fuerte, emocional, que él... Porque, no es ya que haya una conexión energética, es que en el mismo momento, en el mismo instante que tú piensas que vas a galopar, hay una serie de microgestos en tu cuerpo, ¿vale? Que anticipan antes de que tú ya cojas como más los gestos más evidentes. Y el caballo nota eso, esos microgestos, eso lo cuento también en este libro, en el de la mujer que aprende de los caballos, con un experimento que se hizo con un caballo a finales del siglo XIX con Clever Hans. Pero en realidad eso lo hacen todos los caballos. Ellos perciben lo más mínimo en ti, pero como no te puedes imaginar, con una fineza alucinante, que lo que pasa, que a base de cuanto más lo montas, efectivamente, él va viendo ese patrón, porque tú tienes un patrón energético y de gestos, y, ¿vale? Entonces él va viendo, y ya llega un momento en que él va como, digamos, contando ese patrón hacia atrás, hacia atrás. Ah, mira, me da con las piernas que quiere galopar. Al principio sale cuando le das con las piernas, pero es que tú justo antes de darle con las piernas colocas mejor los glúteos. Entonces la siguiente vez va a salir cuando coloca los glúteos de esa manera. La vez siguiente va a salir cuando haces un no sé qué así con la espalda. La vez siguiente va a seguir cuando tú contienes la respiración o cuando sonríes o cuando... O sea, porque hay una cadena tuya de microgestos hasta que llegas a las piernas. Cuando tú montas mucho con un caballo y un caballo que está despierto y sensible, él va cada vez pillando esa frecuencia y va como para atrás, para atrás, para atrás. Llega un momento y tú me ha leído el pensamiento. Porque es eso, en el mismo momento que tú piensas, voy a galopar, haces un pequeño microgesto que el caballo dice, vamos a galopar, pues vamos. Y parece eso que dices tú, es uno, es que se llega así. Pero fíjate los frutos, ¿no? Que con un trabajo constante, con una intención constante, como el caballo responde y cada vez responde antes. Claro, porque va viendo el gesto anterior. Él ya detecta hasta allí y a la vez siguiente dice, ah, oye, antes justo de ese hay otro gesto. Pero si os fijáis, eso cualquiera que tenga perros le pasa. O sea, tú, según la ropa que te pones, según el calzado que te pones, el perro ya sabe si le vas a sacar de pasear, si se va a quedar solo en la casa, si le vas a poner de comer, si... O sea, lo sabe, ¿por qué? Porque te está observando todos los días. Y llega un momento y tú dices, es que ya lo sabe, claro que lo sabe. ¿Qué aprendizaje? Nosotros estamos tanto en nosotros mismos, ¿no? Que observamos tan poco al otro que no acabamos percibiendo
todo esos detalles, ¿no? A ver, yo, efectivamente, lo que tú acabas de decir es muy importante. O sea, yo más que los libros de María, o sea, ya no es el hecho de el caballo, sino para mí los libros de María es una forma de vivir, pero ya no con el caballo, sino de vivir. ¿Por qué? Porque todo eso que ella explica, si tú lo llevas a tu vida cambia. ¿Por qué? Porque es una forma de vida. O sea, cuando nosotros compartimos y vivimos con el caballo, al final vas aprendiendo de ti mismo, vas conociéndote a ti mismo, esas emociones que muchas veces no las controlamos, las tienes que controlar. Entonces aprendes a controlar, aprendes a proyectar. O sea, es una forma de vida. ¿Sabes? O sea, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero cuando convives con ellos, o sea, es como hay un antes y un después. Pero si no convives con ellos y lo llevas a la práctica en tu día a día, en tu vida, ya sea el trabajo que tengas, con las personas que estés a tu alrededor, si lo llevas a la práctica, es lo mismo, porque al final es un sentir, al final es una presencia y el estar, el aquí, ahora, y decir, tenemos esa capacidad, lo que pasa es que no nos lo permitimos, lo que hablábamos antes, ¿no? No nos permitimos el fluir, el decir, bueno, ¿y qué pasa porque haga esto? Pues voy a probar, voy a ver qué pasa, o sea, no, constantemente, ¿no? Y claro, los caballos son maestros. Para mí, o sea, el poder vivir con ellos de esta manera, bueno, para mí es el mayor regalo del mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Porque son mis maestros. Es decir, ellos me han dado prácticamente todo. Entonces, cuando lo llevas a la práctica en tu día a día, te das cuenta que dices, o sea, es que no ya es el mundo del caballo, es que es una forma de vida que en el momento de que nosotros lo hacemos tal cual, entonces te cambia todo. Todo a tu alrededor cambia, ¿no? Además, a nivel energético, ya sabéis que yo estoy así como muy, muy zen, pues todo fluye, todo te deja fluir. Entonces, para mí los libros de María, o sea, es como una forma de que hablando del caballo, pero que a la vez te lleva a tu vida. Todo eso que haces con un caballo lo haces tú mismo en tu día a día, al final hay un cambio. Sí, y si lo haces con caballos ya ni te cuento, claro. Para mí lo de los caballos el caballo es una puerta, es un portal energético, un nodo. Hay un portal a otra dimensión. De hecho, yo investigando para libros y para cosas que tengo ahí en el tintero, durante las civilizaciones antiguas, los caballos eran usados precisamente o eran vistos como ese portal entre el mundo terrenal y el mundo de los espíritus, o el mundo visible y el mundo invisible. Por eso lo de Pegaso, caballo alado, o los unicornios, o la diosa Epona, que es una yegua, una mujer yegua con alas, viene de ahí. Son culturas diferentes y fijaos que siempre es el mismo animal, el caballo, porque es como ese puente. Y ha dicho Maika que para ella los caballos son maestros, y es verdad que son maestros, pero son unos maestros que para mí es como se debe ser maestro, en el sentido de que ellos enseñan, pero enseñan si el otro quiere aprender. No van a decir, ven que te voy a enseñar, ven que soy el maestro. No, ellos están aquí, o allí, o donde sea. Y quien quiere se acerca, y si va en predisposición de escuchar, de observar y de aprender, aprenderá. Pero si no va con esa predisposición y esa actitud, no aprenderá, incluso estando con caballos. Por eso hay mucha gente que está con caballos, del mundo del caballo, que se pasa años con caballos, y más allá de montarlos o de cuidarlos o de cepillarlos, no aprende de sí mismo, ni de la vida, ni... ¿Por qué? Porque no tiene esa predisposición, ese deseo, esa decisión, esa intención de aprender, no la tiene. Entonces ella es como, bueno, pues vale, si tú no quieres aprender, pero ellos están ahí, no tienen, su misión no es enseñarnos, ellos, su misión es estar y vivir en coherencia y mostrarnos cómo se vive en coherencia y cómo se vive en armonía y cómo se vive. Y quien quiere, que mire, que observe, que vea. Y quien no quiera,
ellos van a seguir haciendo, viviendo en esa armonía, en esa resiliencia que tienen, incluso caballos, que es para mí uno de los aspectos más fascinantes del caballo, es cómo pueden estar viviendo en espacios naturales de miles de hectáreas salvajes y a estar en una cuadra, en un espacio muy limitado, es decir, y cómo se adaptan. Esa capacidad de adaptación del caballo, para mí creo que una de sus capacidades más asombrosas. Creo que pocos animales tienen la capacidad de adaptación de verdad que tienen los caballos y de luego, que es por ejemplo lo que yo he ido entreviendo en este último año que he soltado mis caballos en un espacio natural donde no es que sean miles de hectáreas, pero es un espacio grande y están con otros caballos, el cómo ese lado salvaje siempre está. Y nosotros en el fondo también lo tenemos, o sea, tenemos ese lado indómito, indomable. Hay una parte que es indomable, esa parte, ese espíritu indomable. O sea, hay una parte de los caballos que ellos no le importa, digamos, entregar si se la sabes pedir. Y a veces la entregan incluso cuando no se la sabes pedir y lo haces a la fuerza. Otros prefieren morir. Pero hay una parte del caballo que es siempre salvaje, siempre. El caballo más doméstico del mundo, el que lo puedes tener dentro de tu casa y acostado en el sofá. Y que no hay está en la naturaleza ni con otros caballos en su vida. Hay una parte de él que siempre va a ser salvaje, que es inaccesible a ti, a lo que tú puedas hacer con él, totalmente inaccesible. Y nosotros esa parte también la tenemos. Por mucho que el entorno, el mundo nos quiera domesticar y nos esté domesticando y nos tenga domesticados y nos tenga sometidos, hay una parte que está ahí en estado latente, que está ahí, ¿sabes? Como en un rinconcito, pero está. Y yo justo lo que le decía antes a Giovanna, yo justo ahora siento que mi camino apunta para allá, a conectar con esa parte mía, a activarla, a avivarla, cuanto más mejor, y a compartirla con experiencias con aquellas otras personas que le apetezca también conectar con esa parte más indomable, salvaje, libre, como lo quieras llamar, liberar esa parte, aunque luego tengamos momentos más domésticos, ¿no? más domados, pero recuperar parte de esa energía y de esa conciencia y beber más de esa fuente, no tenerla tan olvidada o directamente inutilizada. El aprendizaje de no querer cambiar al otro, porque tú tienes una información de cómo piensas otras cosas. Cuando ves a alguien que va de otra forma, parece que quieres transmitirle y corregirle que esa no es la forma. Y yo creo que ahí lo mejor es lo que hacen los caballos. Yo tengo esta forma de vivir, a ti te gusta, hablamos, quieres saber, no quieres saber. Y siempre dentro de la libertad del otro, de lo que quiera hacer, desde donde esté. Pero es muy difícil. Por lo menos para mí, cuando tú ya tienes una perspectiva de lo que es el mundo o de cómo quieren domesticarnos, el callarte y permitir que el otro se siga tropezando y siga buscando su camino. Entonces, claro, por eso es lo que digo de que desde mi punto de vista es tan importante recuperar ese espíritu salvaje, esa parte de para precisamente según qué situaciones, según qué cosas, no tolerarlas, no someternos, porque no es por nada, porque atentan contra tu propia esencia, contra lo que tú sientes, lo que tú crees, lo que para ti es importante. Si no atentaran, pero es que atentan, entonces hay que avivar eso, hay que recuperar eso, para que tú puedas ser más libre. Habrá situaciones y situaciones, pero por eso para mí es algo, y más en los tiempos en los que estamos, como he dicho antes, que se habla tanto de crisis de salud mental, no, es crisis de salud emocional, y viene mucho de tener tan apagada o tan desconectada
esa parte salvaje, esa parte pura, esa parte libre, esa parte que no se sabe, ¿sabes? Que eso, que no se puede es que es salvaje porque no la puedes encajonar, no la puedes acorralar, no la puedes sujetar, no la puedes... Pero sin embargo, en algún momento, de alguna manera, la tenemos como casi cogidas ahí con un hilito que apenas brilla ya. Y mi empeño ahora es, tanto conmigo como con las personas que quieran, como digo, reactivarla, reavivarla. Y no sé si alguna pregunta más, duda, o nos vamos a comer. Nos vamos a comer, que hay hambre, ¿verdad? ¿Eh?